déjame preguntarte algo. ¿Cuál crees tú que es la virtud más importante del tío Airo? Quizá piensas que es la sabiduría, la cual demuestra en cada una de sus enseñanzas. O quizá piensas que es el amor, el cual cultivó con Zuko durante toda la serie. Pues déjame decirte, hay una más importante, una que de hecho suele ser infravalorada, su humildad. La humildad de Airo es especial, pero al pensar en ella, me surgen dos preguntas. ¿Cómo un príncipe destinado al trono pasó a estar feliz con ser un simple vendedor de té? ¿Y por qué prefiere esta segunda vida? La respuesta es más profunda de lo que crees, e incluso puede cambiar tu forma de vivir la vida. Pero antes, ¿quién era Airo antes de toda esa transformación? Bueno, Airo nació como el legítimo heredero al trono de la Nación del Fuego, destinado a ser el hombre más poderoso del mundo, el Señor del Fuego. Él estaba en camino a convertirse en una leyenda, ya que sería quien le pondría fin a la guerra. Lo que su padre empezó, él lo iba a terminar. Conocido como el Dragón del Oeste, Airo era tan temido que se creía que había matado al último dragón, y era el orgullo de su nación, a punto de conquistar Ba Sing Se. Básicamente lo tenían como un dios, y por eso era un general tan orgulloso. Pero durante la invasión, algo pasó, algo realmente trágico. En el campo de batalla, su hijo Luten había perdido la vida. Esta tragedia marcó a Airo para siempre, dándose cuenta de que el mundo no tenía favoritos y que todos somos vulnerables, demostrando que incluso el hombre más poderoso podía llorar y sangrar. Ese suceso fue muy triste, pero también fue necesario. ¿Por qué? ¿Qué crees que hizo Airo después? ¿Llenarse de rencor y buscar venganza por su hijo? No. La muerte de Luten le hizo empezar su viaje de crecimiento, abandonando el asedio a Ba Sing Se y dejando todo lo que tenía, su estatus y el reconocimiento de su nación. Al contrario que su hermano Ozai, quien haría todo por obtener el poder, Airo estuvo dispuesto a soltarlo, pero lo que no sabía es que eso le daría algo mucho más grande. Lo que pasa después es mayormente un misterio, pero hay algunas pistas que sí están claras. Airo pasó mucho tiempo como un ermitaño, viajando solo por el mundo. Durante este tiempo, el tío Airo aprendió tanto que pudo entrar al mundo espiritual y también se unió a la Orden del Loto Blanco, una sociedad secreta que valora el conocimiento y la paz por sobre todo. Esta sociedad trasciende naciones y unirse a ella fue una de las decisiones más importantes de Airo, así que recuerda bien eso. Pero entonces, ¿qué fue lo más importante de Airo en su transformación? Lo más importante es que él no cayó y simplemente se rindió, sino que tomó su dolor y se apartó de su orgullo, eligiendo crecer y ser alguien mejor, alguien que ahora nos enseña esto a todos nosotros, a elegir la humildad. Pero elegir la humildad no fue nada fácil para Airo. Verás, la Nación del Fuego es una nación muy orgullosa, una que tiene su propio himno nacional y un sistema donde desde niños son educados para alabar a su dictador fascista. En su perspectiva, ellos son la única nación que importa. Por eso no fue nada fácil para Airo salir de esa mentalidad, porque la tuvo inculcada desde su infancia. Pero solo abandonar esa filosofía le permitió a Airo desarrollar una de las técnicas más poderosas, la cual contrarrestaba directamente a su nación: redirigir relámpagos. Para contexto, Airo fue uno de los maestros más poderosos en su tiempo, así que no tenía buena razón para creer que podía aprender algo de los maestros agua y su cultura. Pero fue gracias a su humildad que aceptó que sí podía aprender algo, y así tomó los principios del agua control y los aplicó a su elemento, algo que nunca habría hecho si fuera orgulloso. El orgullo es algo que nos mantiene ignorantes, porque si creemos que ya lo sabemos todo, pensamos que no es necesario seguir aprendiendo. Pero la verdad es que aprender cosas nuevas siempre es algo que vale la pena, incluso si es conocimiento que crees que no usarás. Es importante adquirir el conocimiento de diferentes lugares. Si lo haces desde uno solo, se vuelve rígido y tedioso. Si entiendes al resto, a los demás elementos y a las demás naciones, te ayudarán a ser más completo. Aceptar nuestra ignorancia y que aún podemos aprender es pura humildad, pero hay otra manera de expresarla, una que Airo demuestra por completo en Historias de Ba Sing Se. Esta corta historia nos deja conocer mucho mejor al personaje de Airo y cómo vive su humildad. A pesar de ser un hombre con gran conocimiento botánico, Airo no reprocha al dueño de la tienda por no colocar bien la flor de la luna, sino que solo imparte su sabiduría de manera gentil, colocándola donde debe estar, sin una gota de orgullo ni de burla. También veamos cómo Airo trata al asaltante con una mala postura. Dime, ¿tú qué crees que haría si actuara por orgullo? Seguramente vería la ineptitud del hombre y lo derribaría de inmediato, demostrando su superioridad.
pero Airo hace algo distinto, haciéndole notar su mala postura y corrigiéndolo. No se está burlando de él ni ridiculizándolo, simplemente lo critica de manera constructiva y le enseña, lo que requiere humildad. Pero su mayor acto de humildad en esta historia ocurre en el momento que a todos nos rompe el corazón, cuando recuerda a su hijo fallecido. Una de las cosas más difíciles en la vida es aceptar nuestros errores, porque nuestro orgullo nos impide admitir que hicimos mal, llevándonos a buscar excusas y a justificar lo que no se puede justificar. Sin embargo, Airo no tiene ese orgullo. Él le falló a su hijo y lo sabe, aceptando que no estuvo ahí para él y por eso lo perdió. Podría no aceptarlo y llenarse de rencor, buscando venganza en contra de sus asesinos, pero eso realmente no cambiaría nada. Entonces no hay nada que Airo pueda hacer al respecto, ¿verdad? Pues sí lo hay. Elegir crecer, como hombre, padre y persona. Ese es el camino correcto. Al aceptar y aprender de su tan grave error, Airo se convirtió en un caballero mucho más sabio, mejorando en todo sentido y aún así manteniendo su humildad. Pero durante toda la serie, Airo mantuvo la humildad por mucho más tiempo, con algo aún más doloroso y difícil, la humildad que mantuvo su paciencia con Zuko. Porque dime, ¿quién podría aguantar tanto a este príncipe gruñón sin hacerlo de menos? Solo Airo es capaz de eso. Durante toda la historia, Airo es rechazado, insultado y eventualmente traicionado por Zuko, pero en ningún momento Airo le impone ni le exige nada, a pesar de que tiene mucha más sabiduría y experiencia. Un hombre orgulloso con el conocimiento de Airo simplemente habría abandonado al príncipe y ni se habría molestado en ayudarlo. Pero es gracias a no tener ese orgullo y a la presencia de su humildad que Airo le tiene paciencia a Zuko, brindándole sus consejos sin condición ni costo, y también evitando todo rencor cuando es traicionado. Esa paciencia requiere humildad constante, porque su ego no depende de que Zuko lo escuche, lo que nos lleva al momento más humilde de Airo durante toda la serie. Porque como sabes, Zuko traiciona a Airo en el final de la temporada 2, destrozando por completo lo que estaban construyendo. En ese momento, toda persona cuerda cedería ante el dolor y el rencor. Porque dime, ¿tú podrías perdonar eso? Acompañaste a un ser querido durante la peor época de su vida, ayudándolo a crecer con tus consejos sin pedirle nada, pero aún así te traicionó. No creo que muchos sean capaces de brindar ese perdón, pero es Airo de quien hablamos. Cuando Zuko finalmente se reencuentra con él después de lo ocurrido, él esperaba ser rechazado o que su tío estuviera enojado, pero Airo simplemente lo abraza, sin reprocharlo por nada. Nunca estuve enojado contigo. Estaba triste porque temía que hubieras perdido el camino. Él no usó ese momento para demostrar que siempre tuvo razón, sino que mantuvo una humildad pura y eligió el amor, siguiendo su corazón hasta el camino del perdón, sin nada de orgullo ni de rencor. Hasta ahora hemos hablado bastante de la humildad y el orgullo, pero ¿qué es lo que realmente significan? Bueno, Airo tiene la frase perfecta para eso. Príncipe Zuko, el orgullo no es el opuesto de la vergüenza, sino su fuente. La humildad pura es el único antídoto para la vergüenza. Esas palabras resumen la filosofía y la forma de vida de Airo y la razón del por qué eligió este camino, así que vamos a entenderla. Empecemos con la primera palabra. ¿Qué es exactamente el orgullo? El orgullo no es sentir que eres bueno en algo o incluso mejor que otros, sino que es algo más tóxico, un sentimiento de superioridad y de hacerte más, creyendo que lo que eres y lo que crees es más importante que todo lo demás. Eso es el orgullo. Pero entonces, ¿cómo nos lleva eso a la vergüenza? ¿Cómo pensar que eres mejor y más importante te lleva a un sentimiento de autodesprecio? Pues el orgullo es frágil. Si quieres pruebas, solo mira a Zuko, enojándose por cualquier provocación. Incluso en el primer capítulo, el príncipe se molesta con su tío porque se niega a enseñarle técnicas avanzadas de fuego control sin saber lo básico. En la mente de Zuko, la sabiduría de Airo no vale para nada, porque cree saber qué es lo mejor para él y cuál es su verdadero camino. Así que, ¿qué pasa entonces cuando ese orgullo es dañado? Cuando lo que creíamos que sabíamos de nosotros es probado como falso, pues nos hundimos inevitablemente en la vergüenza. Por eso el orgullo es la fuente de la vergüenza, porque cuando todo lo que creíamos saber se rompe, ya no hay nada que nos sostenga. Y ahí lo que nos falta es la humildad. ¿Qué es la humildad?
He estado hablando de ella durante todo el video, pero la verdad es un concepto bastante malentendido. Ser humilde no significa verte como menos o no considerar tus cualidades positivas, sino que la humildad real es tener una percepción precisa de ti mismo, conociendo tanto tus fortalezas como debilidades, tus virtudes y tus vicios. O en otras palabras, la humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Y por eso es el antídoto del orgullo y la vergüenza, porque el orgullo y la vergüenza ocurren cuando estamos viendo demasiado a nosotros mismos y enfocándonos en nuestros deseos. Pero cuando eres humilde, ya no tienes esa necesidad, porque dejas de pensar tanto en ti mismo y te enfocas más en los demás. Ese movimiento de orgullo a vergüenza y luego a humildad es lo que definió el arco de Zuko, pero más importante, fue lo que definió el arco de Iroh, pasando de ser un general orgulloso a un vendedor de té humilde, llegando a ser el hombre que es hoy, nuestro tío Iroh. Pero entonces, ¿por qué Iroh prefirió la humildad por sobre todo lo demás? ¿Y por qué es tan importante adoptar esa filosofía? Porque la humildad fue lo que le permitió nunca dejar de aprender y de mejorar. Pero más que eso, fue lo que le permitió ver lo bello en las pequeñas cosas, en el aroma del té, en el florecer de las flores, en los momentos simples que la vida nos regala y el orgullo nos impide notar. Y sobre todo, prefirió la humildad porque fue lo que lo llevó al amor. Porque gracias a eso, Iroh pudo estar agradecido por lo que tenía, incluso cuando era poco. Y fue esa humildad la que le permitió cultivar algo que no se consigue con poder, una relación de verdad, un amor profundo con su sobrino Zuko. Y por eso necesitamos elegir la humildad por sobre el orgullo, porque no solo serás mejor y aprenderás más, sino que empezarás a notar la felicidad en cada pequeña cosa, y quizá así ya no necesites ser un rey en un trono, sino más bien estés feliz con servirte en algún lugar del mundo. Eso es más que suficiente.